El siguiente elemento que vamos a comprobar es el potenciómetro de mariposa. Debido a que su información es utilizada tanto para el cálculo del tiempo de inyección como para la regulación del ralentí, en el caso de producirse una avería, el motor acusará una notable falta de potencia en las aceleraciones, un ralentí inestable y continuos tirones durante la marcha. En primer lugar, debemos distinguir si se trata de un potenciómetro doble o de un potenciómetro simple, ya que las comprobaciones a realizar difieren de un modelo a otro. Empezaremos por el potenciómetro simple, el cual, como sabemos, dispone de 3 cables, el positivo y negativo de alimentación y el de información. Para verificar la tensión de alimentación, conectamos el voltímetro entre los cables positivo y negativo y accionamos el contacto. La tensión debe ser de 5 voltios. Si no existe tensión, las causas más probables son alimentación a la unidad de control, instalación cortada o unidad de control. Si la tensión de alimentación es correcta, pasaremos a verificar la información del potenciómetro a la unidad de control. En este caso, conectaremos el voltímetro entre las vías 24 y 20 y al accionar el contacto, la tensión debe ser de aproximadamente 0,2 voltios con la mariposa cerrada. Al abrirla lentamente, debemos observar una variación de tensión progresiva hasta aproximadamente 5 voltios. La misma prueba, pero con un resultado mucho más fiable, la podemos realizar con el osciloscopio, en el cual, al abrir lentamente la mariposa, observaremos una curva ascendente y progresiva. Si en el voltímetro o en el osciloscopio se producen alteraciones o irregularidades en la lectura, deberemos sustituir el potenciómetro. Si se trata de un potenciómetro doble, el proceso de diagnosis es el mismo, es decir, nos aseguraremos en primer lugar que la tensión de alimentación sea de 5 voltios. A continuación, verificaremos la tensión de información teniendo en cuenta que en este caso existen 2 vías a través de las cuales se realiza dicha función. Si colocamos el voltímetro entre las vías 24 y 26, observaremos cómo la tensión varía de 0 a 5 voltios durante los primeros 24 grados de apertura. Y aunque continuemos abriendo la mariposa, la tensión queda estabilizada en dicho valor. Al conectar el voltímetro entre las vías 25 y 26, observaremos que durante los primeros 18 grados el voltímetro no indica variación de tensión. Sin embargo, a partir de esta apertura y hasta los 90 grados, la tensión variará de 0 a 5 voltios. Debido a la elevada precisión de este potenciómetro, es recomendable realizar la comprobación con la ayuda de un osciloscopio, ya que en la mayoría de las ocasiones es muy difícil detectar la avería utilizando únicamente el voltímetro. Al conectar el osciloscopio en cada una de las pistas, observaremos una curva progresiva que parte de 0,3 voltios y finaliza con 5 voltios. Si durante el desarrollo de la prueba observamos en cualquiera de las 2 pistas variaciones de tensión irregulares, será indicio de que el potenciómetro se encuentra averiado. Este elemento ha sido regulado con respecto al cuerpo de mariposa de forma muy precisa y definitiva durante su montaje en fábrica.
Para evitar su manipulación, está fijado mediante unos tornillos de inviolabilidad. Por lo tanto, en caso de ser necesario, deberá sustituirse el cuerpo de mariposa completo. Por el aspecto exterior, es fácil distinguir un potenciómetro simple de uno doble. Sin embargo, existen algunos modelos en los que, si bien su forma exterior se corresponde con un potenciómetro doble, eléctricamente se trata de un potenciómetro simple. Por este motivo, y para no dar lugar a confusiones, insistimos en la necesidad de utilizar el esquema eléctrico correspondiente al vehículo que estamos verificando. Los potenciómetros a los que nos referimos pueden ser bien de 4 o de 5 vías. En el de 4 vías, 2 de ellas son el positivo y negativo de alimentación. La tercera es la vía de información y la cuarta no está utilizada. Para el de 5 vías, 2 de ellas son el positivo y negativo. La tercera es la información del potenciómetro. La cuarta, información de plena carga a través de un microinterruptor. Y la quinta no está utilizada. La verificación de ambos es la misma que la realizada en el potenciómetro simple, a excepción del microinterruptor, en el que deberemos comprobar si envía información de plena carga a la unidad de control. Colocamos el voltímetro entre la vía 25 y masa. Con la mariposa cerrada indicará 0 voltios. Y unos grados antes de que llegue a su máxima apertura, el voltímetro indicará 5 voltios. Todas las informaciones que la unidad de control recibe son fundamentales para que el motor mantenga un correcto régimen de revoluciones a ralentí y a la vez que sea estable. Cuando esto no ocurre, es necesario verificar el funcionamiento del circuito de ralentí. Como sabemos, para la regulación del ralentí, se puede emplear bien el motor paso a paso que actúa sobre un conducto de aire o el motor actuador que acciona directamente a la mariposa de gases. Veamos las comprobaciones que realizaremos en cada uno de ellos. El motor paso a paso es un accionador que regula la cantidad de aire que pasa a través de un conducto mecanizado en el propio cuerpo de inyección. Para empezar, deberemos asegurarnos que tanto el conducto como el obturador se encuentran completamente limpios. De lo contrario, los residuos que se acumulan en las paredes dificultarán el paso de aire, provocando inestabilidad en el ralentí. En cuanto a las comprobaciones eléctricas, nos aseguraremos en primer lugar que las dos bobinas tienen la resistencia correcta. Esta suele ser de aproximadamente 53 ohmios. A continuación, con el conector extraído y el contacto accionado, verificaremos que la tensión de alimentación de la unidad de control a las dos bobinas sea de 12 voltios. Si utilizamos el osciloscopio, además podremos ver los impulsos. Si no existe tensión o impulsos y nos hemos asegurado de la correcta continuidad en los cables, sustituiremos la unidad de control. En el actuador de mariposa, las comprobaciones que debemos realizar son las siguientes. En primer lugar, nos aseguraremos que el interruptor de ralentí está bien regulado y que informa correctamente a la unidad de control. Para llevar a cabo esta comprobación, es necesario que el eje del actuador esté completamente retraído. Esto lo conseguiremos conectando una pila de 4,5 voltios en las dos vías superiores del actuador. A continuación, conectamos un ómetro en las dos vías inferiores y tomamos lectura del valor, que en ese instante
tiene que ser infinito. Seguidamente colocamos una galga de 0,5 milímetros entre el empujador y el tope de mariposa, debiendo dar el ómetro 0 ohmios. Si fuera necesario, realizaremos el ajuste a través del tornillo de tope del actuador. Para verificar el motor del actuador, extraeremos el conector de la sonda de temperatura de agua y le conectaremos una resistencia de 15.000 ohmios. Al accionar el contacto, observaremos cómo sale el eje del actuador abriendo ligeramente la mariposa. A continuación, sacamos la resistencia y conectamos la sonda de temperatura. El actuador retrocederá a su posición inicial. Si al realizar estas comprobaciones el actuador no se desplaza, deberemos medir la resistencia de su bobinado. Conectando el ómetro en las dos vías superiores, la resistencia debe ser de 10,5 ohmios. En caso contrario, sustituiremos el actuador. Si la resistencia medida es correcta, comprobaremos la tensión de alimentación, que debe ser de 12,2 voltios. En caso contrario, la avería se encontrará en el cableado o en la propia unidad de control. Con la verificación del actuador, cerramos el capítulo dedicado a la comprobación y diagnosis del sistema de inyección monopunto, que tan buenos resultados está dando en motores de pequeña y mediana cilindrada, debido, entre otros motivos, a la continua aplicación de nuevas y efectivas soluciones electrónicas.